habéis preguntado alguna vez qué significado tiene la música? La verdad es que parece una pregunta sencilla si pensamos en una canción. Pero, ¿qué sucede con la música instrumental? ¿Tiene o no tiene realmente significado? La verdad es que yo no tengo la respuesta, tengo que reconocerlo. Y es que desde hace más de 2000 años, filósofos, compositores y músicos llevan haciéndose esa misma pregunta. Los griegos lo explicaban de la siguiente forma. Por una parte, estaba el bueno de Apolo, hijo predilecto de Zeus, dios del orden, alto, guapo, apuesto, el yerno perfecto. Y luego estaba su hermanastro Dionisio, completo desastre. Le gustaba el cachondeo, la juerga, las bacanales y empinaba bastante el codo. Lo que en realidad los griegos nos querían contar con esto es que la música correcta era la que representaba a Apolo, porque Apolo estaba asociado a la lira. La lira es un instrumento que te acompaña mientras cantas, y por lo tanto había palabras, y si había palabras, había significado. Sin embargo, el desvergonzado de su hermanastro tocaba una especie de instrumento de viento, y claro, no puedes cantar y tocar al mismo tiempo, por lo tanto era música instrumental, no había palabras y no había significado. Era puro placer. Y claro, llegamos al placer. Con la Iglesia hemos topado. Imaginaos esta idea hace 2000 años. A la naciente Iglesia le venía como anillo al dedo, porque donde esté una música que cante la palabra de Dios y las Escrituras, por supuesto que se quite esa música que solo persigue el placer y que se prohíba, si se puede, ¿no? Pero bueno, esto pensaban parte de los griegos, la naciente Iglesia, pero durante muchos siglos, lógicamente, se seguía haciendo música instrumental. Y los compositores, pues bueno, tenían siempre ese un poco de complejo porque, aunque se seguía haciendo esa música, estaba en un segundo plano con respecto a la música con palabras, la música vocal, ¿no? Y ellos, para dar respuesta a esa pregunta, usaban distintos recursos musicales para expresar esas ideas, describir esos paisajes, sentimientos. Dos ejemplos sencillos de música que todos conocemos, no hay que ser experto. Si, por ejemplo, escuchamos la Sinfonía Pastoral de Beethoven, de repente es como si te adentraras en ese prado verde, esos riachuelos, casi puedes tocar los árboles y los animales, ¿no? O en las 4 estaciones de Vivaldi, la más famosa, por supuesto, el movimiento de la primavera, ¿no? Es enérgica, llena de fuerza. Y sin embargo el invierno es frío y oscuro, con esas notas cortas, agudas y estridentes en los violines. Lo refleja perfectamente. Y es que a veces el propio título es el que nos da la pauta o la pista de qué es lo que significa esa música. Pero esto no sucede solo en la música clásica, también sucede en el flamenco. Y, por ejemplo, nos podemos acercar a los paisajes de la niñez de Paco de Lucía, en obras como Plaza Alta, en La Caleta, La Barrosa, la famosa playa, o de Amor, en Casilda, o Mi niño Curro, dedicado a su hijo. A mí especialmente me gusta Oración, de Manolo Sanlúcar, otro guitarrista, que te transporta a un mundo místico y espiritual. De todas formas, hay algo que hacían los románticos del siglo XIX que a mí me encanta, porque ellos, para intentar que el público conectara y entendiera el mensaje de la obra, al principio de sus conciertos explicaban la misma, bien en el propio programa de mano, que lo podían leer, o el propio director lo explicaba, de manera que pudieran adentrarse en el significado de la obra, como una guía a la audición. A mí me gustaría hacer hoy algo parecido, y que nos adentrásemos en ese mundo mágico de la música, para compartir vivencias. Es algo personal, así que tenéis que guardar el secreto, por favor. No puede salir de aquí. La música que tocaré a continuación relata un día de mi vida. En realidad es algo que le ha pasado a cualquiera. Tiene 4 partes.
En la primera de ellas es el momento en el que el corazón se me salía, ¿no? Iba a encontrarme con una persona muy especial y ella me escribía dónde estaba y yo que no llegaba, claro. Y la verdad es que apenas teníamos 5 minutos para vernos, ¿no? En la segunda parte es la de la duda, lo llamo de la duda, ¿no? Ese momento en el que te plantea, ¿esto será algo real? ¿Me lo estoy imaginando yo? ¿Significaré algo para ella o está jugando conmigo, ¿no? Ese momento en el que te lo planteas todo, ¿no? En apenas unos segundos. Y por fin llegamos al momento en el que nos vimos. Y fue como si el tiempo se detuviese. La verdad es que apenas recuerdo lo que hablamos. Y quizás tampoco tenga importancia. Sí recuerdo que ella no podía mirarme a los ojos. Y no paraba de decirme que allí no nos podían ver, ¿no? Finalmente nos despedimos y yo me fui andando lentamente y pensando, ¿no? La verdad es que tenía una mezcla de sentimientos extraños en la cuarta parte, ¿no? Por una parte tenía alegría, pero sin entender por qué se iba mezclando con tristeza, con desesperanza, como un enorme vacío. Como si presagiara que ya nunca volvería a verla otra vez de esa manera, ¿no? Días después me dijo, no es el momento, que es como yo he titulado esta obra. Me gustaría compartirlo con vosotros. Si queréis hacerlo una experiencia mucho más personal, podéis cerrar los ojos y vivirlo de manera interna. Porque puede que la música no tenga un mensaje concreto, pero ese quizás sea su mayor valor, porque utiliza un lenguaje universal que llega directamente a nuestros corazones.
Thank